Hola, bienvenidos a Café con Dulce. Es fin de mes y ya saben, eso significa que tenemos libro. Y además, hoy me acompaña una gran amiga, buenísima psicóloga, igual que yo, amante de los libros y de los animales. Pero antes de decirles de quién se trata, ya saben, los invito a que vayan por su café, su té o la bebida de su preferencia, porque nos espera un café con dulce y nuestra invitada especial. Bienvenidos nuevamente, como les explicaba en la introducción, hoy estoy muy feliz porque me acompaña una gran amiga. Ella es Liliana Hinojosa, Lili, psicóloga, rescatadora de gatos, ciclista incansable y sobre todo un excelente ser humano. Bienvenida, Lili, gracias por aceptar la invitación. Hola Dulce, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta para estar en tu proyecto. La verdad es que me pone muy contenta y bueno, pues es de las primeras veces que hago como este tipo de comentarios. Espero hacerlo bien. Seguro que sí. Además, va a ser una platicadita. Vamos a hablar acerca de un libro. Como lo platicábamos un poquito antes fuera del aire, un libro que al principio uno no cree que pueda ser tan amable, un libro amable, y al final sí resulta ser una muy, muy buena lectura. Y es momento de presentar el libro, que seguramente los que vieron la imagen de intro ya saben cuál es. Y el libro del mes se trata de Eso, de Stephen King. Nada más y nada menos. Es un libro, fíjate, que tiene como como muchos mitos alrededor, precisamente por la película. Casi siempre habla uno de It y lo primero que se te viene a la cabeza es como el payaso. Y Ajá. yo por mucho tiempo también soy súper miedosa. Entonces me decían, ay, pues léelo o ve la película. Y yo, no quiero, me da miedo. Entonces no sé si te acuerdas de la película de los 80 que sale Tim Curry, era el actor que lo hacía. Ajá. Después ese actor salió en Mi Pobre Angelito y yo no podía dejar de pensar lo veía y yo decía, ahorita se va a convertir en eso y se va a comer al niño. No, Ay, no. Ajá. sí, Mi Pobre Angelito no fue lo mismo para mí. Yo veía a eso en eso. Y bueno, pues con el tiempo te haces mayor y el miedo a los payasos te queda atrás y ya te empieza a dar miedo a otras cosas. Comencé a leer más libros de Stephen King, luego obviamente me lo regalaron, me tardé un rato y la verdad me encantó y a pesar de ser un libro gordo, más o menos son 1500 páginas, fíjate que se me hizo un libro ligero de leer, muy bueno y habla mucho de la amistad, de etapas particulares de la vida y momentos en donde necesitamos ciertos amigos. Por eso es que me gustó mucho. Y bueno, ahorita me estabas comentando que lo empezaste a leer. No sé, Ajá. Sí. ¿tú qué identificas más? ¿Identificas el libro o la película o cómo fue tu encuentro con eso? Bueno, yo identifico la película de los años 80. Obviamente, yo la vi en los 90, cuando era niña. Eh, la verdad es que no recuerdo cuántos años tenía, pero bueno, creo que sí fue antes de la adolescencia. Y bueno, pues yo identificaba la película simplemente con el género del terror, ¿no? Eh, Como que era alguien que asustaba a los niños, ¿no? Y los mataba, se los llevaba. Y bueno, pues sí me generó mucho miedo en su momento. Aunque bueno, realmente nunca desarrollé como un miedo a los payasos, ¿no? Ujú. Pero sí se identificaba la película. Ya más adelante identifiqué bueno, ves que volvieron a hacer, bueno, hicieron el remake, ¿no? Las Ujú. volvieron a filmar, pero ya no me llamaron tanto la atención. Cuando me dijiste que íbamos a comentar ese libro, yo dije, ¿cómo no? ¿Pero qué vamos a decir? Y entonces, bueno, confío en ti, confío en tu gusto en los libros. Dije, ok, está bien, voy a ir a comprar el libro porque, pues sí, tengo experiencias en donde nada que ver la película con el libro. Me puse a escuchar comentarios en YouTube Ujú. acerca de el libro bueno, busqué podcast acerca de las diferencias del libro y la novela, más o menos para guiarme. Y entonces ya empecé a ver que había cosas en el libro que no te muestran en la película. Y dije, bueno, va, fui por el libro. Y bueno, la verdad es que me llevé una gran sorpresa cuando lo empecé a leer. Este, pues
todavía siento como escalofríos de lo que vengo leyendo, pero no son escalofríos de miedo, ¿no? Sino de que el libro más bien te toca fibras sensibles porque te hace contactarte con los sentimientos de los personajes y como te decía, igual si fuera del aire, creo que es un libro como muy muy profundo, ¿no? Muy entrañable. Pues me voy a aventar me voy a aventar el ruedo de todo el libro, ¿no? Porque sí Sí. está un poco gordito, pero vale la pena. Qué bueno que te animaste al reto de leer eso, te va a gustar mucho, es un libro muy bonito y bueno, por lo general cuando hablamos de libros o cuando hablo de libros, me gusta dar como un contexto del autor y en particular de Stephen King hay mucha información. Últimamente en estos últimos años se ha vuelto uno de mis escritores favoritos. Él nació en Estados Unidos, en Maine. Es hijo de una mamá soltera, él y su hermano Dave. De hecho, en su libro de Mientras escribo habla mucho de su infancia, lo cual es también muy, muy enriquecedor. Estuvieron moviéndose mucho, estuvieron viviendo en varios lugares, precisamente porque la mamá se tenía que fletar la gran tarea de criar a dos niños y dos chamacos que eran bastante tremendos, que hacían bastantes travesuras, que a veces no le alcanzaba el dinero para tener una niñera, entonces pues no le quedaba otra más que dejar a los dos niños solos y darles la bendición como muchas mamás del mundo seguramente lo tienen que hacer. Y bueno, a pesar de todas las dificultades, pudo estudiar en la universidad, estudió en la Universidad Lisbon Falls High School y completó su formación en University of Maine de Orono. Y bueno, ahí fue donde conoció a su esposa, su actual esposa. Han estado juntos desde la universidad hasta la fecha y la verdad, con toda la vida de Stephen King también hay que darle crédito a su esposa, Tabitha Sproats, también ella es escritora. Ya ha sido una pareja que se ha mantenido durante mucho tiempo. Muchos críticos precisamente critican a Stephen King porque dicen que es como más un autor comercial. Él actualmente está viviendo en Estados Unidos, pues la mayoría de sus obras son de corte de misterio, fantasía, y obviamente uno de sus principales libros es eso. No voy a enlistar la cantidad de libros que tiene este autor porque no voy a terminar, pero tiene un chorro. Entonces esa es la historia de Stephen King. Una cosa importante también de él y porque también considera que sus tramas son tan imaginativas. Él fue de los niños que no tenía televisión. Entonces, sí, mucho tiempo estuvo sin televisión. Entonces también leía mucho. Se basaba, sus primeras microcuentos que hacía cuando era chiquito se basaba en historietas. Entonces eso le dio chance también como de estimular esta imaginación. Entonces, ojo para los papás, es bueno que los niños no vean la tele de vez en cuando, les ayuda a estimular la imaginación. Igual no se vuelven escritores, pero la creatividad y la imaginación funciona mucho cuando uno es adulto. Ah, sí, estaba leyendo también un artículo, ¿no? De que había que permitir el aburrimiento, ¿no? Que no siempre tenemos que estar manteniendo a los niños entretenidos, o no se trata de que seamos como sus payasos, ahora hablando de payasada, sino que hay que permitir que se aburran, ¿no? Y de ahí también nace la creatividad. Ahora vamos a hablar de los personajes. Toda la historia se desarrolla en Derry, que es un pueblo donde pasan cosas extrañas y que la gente no sabe por qué pasan cosas extrañas y a veces no las ve. Ahí viven los chicos del Club de los Perdedores y cada personaje tiene una característica que hace que te caigan bien y que de alguna manera digas, yo quiero tener esos amigos. Y que si nos ponemos a pensar, a lo mejor en algún momento de tu vida has tenido algún amigo así. Ellos son Bill, Richie, Eddie, Mike, Stan, Ben y Beverly. Son los perdedores. Son los protagonistas. Y digamos que de alguna forma los antagonistas o los bullies son Henry Bowers, Victor y Belch. Y pues obviamente, por supuesto, está eso, el payaso Pennywise. Y que justo como platicábamos, dice Stephen King que se basó un poco en el asesino serial John Wayne Gacy. No sé si tú habías escuchado eso. Sí, bueno, él fue un asesino, no recuerdo en qué época, pero él se disfrazaba de payaso. A partir de esa imagen, él se acercaba a los niños, pero bueno, ya estando en su casa, pues ya
cambiaba su forma y bueno, él abusaba de ellos sexualmente y él enterraba a sus víctimas en su sótano y vivía como que era una buena persona, ¿no? Ujú. Pero en realidad era un ser muy oscuro. Era un monstruo. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, hay una parte en el libro en donde hay una casa y ellos tienen que entrar por debajo de esa casa, como por el sótano. Y a John Wayne Gacy lo cacharon, como bien dices, por el olor, porque olía raro. Ajá, sí. Entonces, pues sí, ya tenía, creo que eran 14 cuerpos los que encontraron, una cosa así, de este señor. Y cuando lo leí me acordé de este asesino, dije, ay, sí es cierto, o sea, tiene relación, o al menos yo así lo relacioné, con con lo que pasa en el sótano. Y precisamente este asesino pues se vestía de payaso. Bueno, Pues sí, una forma muy, muy perversa, ¿no? ujú, Sabía que eso le iba a llamar la atención a los niños y iban a tener confianza en él. Y ujú, además creo que también los vecinos confiaban en él. De hecho creo que tenía una familia, era ujú. un hombre de familia, ajá, y ocultaba pues su verdadero ser, ¿no? Para poder cometer sus crímenes. Pero ya cuando leemos más el libro, pues te das cuenta que obviamente eso tiene como ya más características importantes, precisamente como depredador, porque pues es un depredador bastante sanguinario. Y como te decía hace un poquito, el libro tiene, a mi parecer, tres temas principales. El primero y uno que por eso me gusta mucho es el de la amistad. Habla muchísimo, muchísimo de la fuerza y de la validez que te puede dar la amistad. No sé si te has topado, por ejemplo, en consulta, que a veces las personas te cuentan que han tenido amigos o conocidos que luego no están y dicen, ay, es que me abandonaron. O precisamente como cuando los amigos por diferentes razones ya no están, lo consideran como un abandono. No sé si has escuchado de repente en la línea este tipo como de quejas. Sí, bueno, es que a veces esperamos que las personas estén con nosotros como casi todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Hay personas que a lo mejor dicen, es que estoy solo, ¿no? Y yo pregunto, bueno, oye, pero ¿tienes amigos, tienes personas en las que confíes y te dicen, bueno, sí, pero es que no están, es que pues ellos están con su familia, pues ellos están como, pues sí, haciendo su vida cotidiana, ¿no? Pero muchas veces no es que la gente no te quiera, ¿no? Uh-huh. Realmente es que a veces creo que la vida cotidiana te gana, o sea, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer mil cosas, pero incluso creo que a nosotros nos pasa que estás muy ocupado, pero estás pensando, ay, quisiera hablarle a fulano, quisiera poder contactarme con sutano, hace mucho que no platico con tal persona, o estás caminando en la calle y pasas por un café donde te reíste mucho con una amiga y dices, ay, aquí me reí con Dulce, ¿no? Uh-huh. O me acuerdo cuando íbamos a este barcito. Entonces, a pesar de que las personas no te marquen o no estén contigo siempre, eso no quiere decir que no te puedan llevar incluso en su corazón, ¿no? Uh-huh. Aunque no tengan, pues si no tengamos a veces la oportunidad de hablar por teléfono, ¿no? Uh-huh. A veces tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Trabajar, por ejemplo. No. Trabajar, sobrevivir. No, ya es cierto. Y algo que ocurre precisamente con este libro es pues los perdedores tienen un momento muy particular en el libro, se unen mucho, están juntos, luego crecen, cada quien se va a hacer su vida y aquí tiene un trasfondo ficticio, pero se les olvida los amigos, se les olvida lo que vivieron en Derry y que a veces como adultos pasa, o sea, estás tan acelerado con tantas cosas que de repente dices, ay, sí es cierto, fulano tiene tantos años que no me acordaba de esa persona. Y en particular hay una frase que me gustó mucho del libro, la voy a citar, porque creo que habla precisamente de esto que decías tú, de que no es que no te quieran, sino pues a veces no es posible. Esta frase está en el libro, precisamente dice, tal vez no existen los buenos y los malos amigos. Tal vez solo hay amigos, gente que nos apoya cuando sufrimos y que nos ayuda a no sentirnos tan solos. Tal vez siempre vale la pena sentir miedo por ellos y esperanzas y vivir por ellos. Tal vez también valga la pena morir por ellos, si así debe ser. No hay buenos amigos ni malos amigos, solo personas con las que uno quiere estar, necesita estar, gente que ha construido su casa en nuestro corazón. Sí,
así es. Realmente, bueno, yo la amistad es como un valor que para mí es uno de los más importantes porque, bueno, mis amigos han sido mi familia, ¿no? En mi caso, no he tenido como tal, como una cercanía con una familia biológica, no digo que no la tenga, pero lo más entrañable y lo más valioso de mi vida lo he vivido con amigos. Entonces, y antes creo que sí me llegaba a pasar eso de pensar que si no me hablaban o no estaban conmigo, no me querían. Como que aprendí eso a lo largo de los años, ¿no? Que realmente eso no es que las personas no te quieran, porque empecé a verlo también como el mí, ¿no? Yo dije, bueno, es que yo a veces quiero hablarles, a veces quiero platicar, a veces quiero ir a verlos, pero no puedo, ¿no? Por el Ujú. tiempo, por las obligaciones o porque estoy muy cansada También se vale. o porque hago cosas en lugares que quizá como me son como un poco más accesibles, ¿no? Ujú, Pero sí, yo siempre estoy pensando como en las personas. ujú, ujú. Ajá, Sí, y bien lo dices, ¿no? O sea, lo vas aprendiendo conforme vas creciendo, conforme lo ves en ti mismo y no está mal. O sea, y esa es una de las cosas que me parece importante de cómo se va desarrollando la trama. O sea, ellos cuando están chiquitos se necesitaban juntos y en algún momento nosotros, en algún momento de la vida, necesitabas a cierto amigo, inclusive ese amigo que pudo haber sido tal vez una mala influencia, pero ahorita te acuerdas y dices, ay, bueno, pues aprendí tal cosa, ¿no? Con esa ajá, persona, o no, o a no hacer tal cosa. Son personas que en su momento los necesitabas y que tal vez conforme vas creciendo y conforme vas evolucionando, pues ya no necesitas tanto de esas personas. No hay buenos amigos ni malos amigos, solamente pues los necesitabas en ese momento, necesitabas apoyarte con ellos. Creo que eso también valdría la pena rescatarlo. Y otro tema también importante es que la amistad les ayuda mucho como fuente para enfrentar los miedos, porque pues este payaso Pennywise usa el miedo de los niños para atacarlos y devorarlos. Y él ujú. prefiere mucho los miedos infantiles porque en alguna parte lo explica, son más concretos. Entonces no sé si tú te acuerdas más o menos algo que te daba miedo cuando eras chiquita. Pues fíjate que cuando estaba leyendo esto, estaba leyendo un poco cómo te describe, bueno, no sé si puedo decir esto aquí, ah, no, ¿verdad? Bueno, Cedita. te describe cómo, bueno, es el principio, ¿no? Como Georgie le tenía mucho miedo a bajar al sótano, ¿no? Y entonces te describe todo lo que él se imaginaba. Y es muy curioso porque, bueno, creo que yo o tal vez muchas personas nos hemos imaginado cosas así. Dice, ¿qué tal si toco el interruptor y en el momento en el que lo toco me sale una mano peluda, ¿no? Y no me deja prender la luz y entonces se empieza a imaginar todo lo que le puede pasar a partir de este encuentro imaginario con un monstruo, pero él ya está muy asustado, ¿no? Ujú. Y entonces creo que es esto que hacemos nosotros que vamos a la cocina por agua y vamos corriendo a la cama y nos echamos como, y nos tapamos como si según eso ya nos salvara del monstruo, ¿no? Creo que incluso hasta hay memes y hay videos de eso. Se me hace muy gracioso, pero sí, creo que es una fantasía como muy común eh, el tener miedo de monstruos que nos imaginamos, eh, el miedo a la oscuridad. Bueno, personalmente cuando estaba leyendo esto, me acordé que a mí me daba mucho miedo Freddy Krueger. Ah, Me daba muchísimo miedo. ujú. Creo que eso no me daba miedo. Ah, lo confieso. Lo Eso no. siento, eso. Ah, me daba mucho miedo Freddy Krueger. Ajá. Entonces, y sí, tenía ahí mis pesadillas y cosas, ¿no? No, Y y tenía un aparte hermano, que se presentan las pesadillas, aparte. ajá, pero también igual creo que hacía más o menos lo mismo, ¿no? Que atacaba a partir de los miedos, ¿no? Ujú, ujú, De ujú, tus propios miedos. Entonces, pues el miedo es como pues es una emoción natural, ¿no? Todos la ujú. tenemos. Eh, Muchas veces creo que hay gente que dice, es que no voy a tener miedo, es que cómo me quito el miedo, es que tú haces esto, ¿cómo le haces para que no te dé miedo?
Y yo digo, bueno, es que eso no, es imposible, ¿no? Es Ujú. imposible que te quites el miedo. La mayoría de las personas que se arriesga a enfrentar a algo o a hacer cosas, lo hacen con miedo, solo que no te lo cuentan. Ujú. Esa parte no te la cuentan. Entonces, pero en realidad, pues se hacen las cosas igual, puede ser temblando de miedo, pero pues te arriesgas, ¿no? Así como que, bueno, obviamente hay que tener riesgos calculados, ¿no? Pero dices, bueno, tengo que enfrentar esto, ¿no? El miedo, creo que, no sé realmente si se puede llegar puede ser que sí se te quite el miedo a algo específicamente, pero creo que habla mucho del libro también, ¿no? De que al final tienes que enfrentarlo. O sea, Exacto. aquello que tanto te da miedo, la solución es enfrentarlo. Este, y ver qué pasa, ¿no? A ver si de verdad era tan malo lo que me podía pasar, Ujú. ¿no? Sí. Y bueno, pues si se logra, creo que si logras como enfrentar el miedo o meterte como tal al miedo, pues a lo mejor puedes aprender nuevas habilidades o te puedes dar cuenta de que esto que tú pensabas no era tan malo, ¿no? Eh, a lo mejor creo que nos habla también un poco de, pues estar al pendiente de qué estamos teniendo miedo en realidad, ¿no? Yo lo que en algún momento también observé es que, pues, bueno, hablando esto de los chicos, cada uno tenía un miedo de acuerdo a su experiencia de vida, Ujú. ¿no? Miedos que fueron creados a partir de cosas que vivieron porque se burlaron de ellos en algún momento o por alguna cuestión de características físicas, Ujú. este, am, miedo a que se burlen de mí, miedo a no hablar bien, ¿no? Miedo a verme diferente, Ujú. bueno, hay personajes que más bien creo que, este, o los bullies, ¿no? Creo que Ujú. ellos atacan también por el mismo miedo. Sí. Eso es otra cosa como muy interesante, ¿no? Cómo manejas tu miedo. O sea, porque puede ser que el mismo miedo te haga ser agresivo, ¿no? El El mismo miedo mismo te miedo. usa para lastimar a otros. Si pensamos en eso como el creador del miedo, el mismo miedo es el que te hace que llegues a alejar o a lastimar a las personas. Y si a eso le sumamos que probablemente estés en un entorno pues nada bonito, digo, ya vas a leer la historia de Bowers, se vuelve un caldo de cultivo bastante interesante para que tengamos ahí un agresor en potencia. También creo que te da la posibilidad de entender pero no justificar a los agresores. Sí, decía, hay una lectura por ahí que dice que cuando alguien te agreda, eh, trata de fijarte en el miedo que esa persona tiene, ¿no? Ujú. Este, que en realidad, bueno, creo que también algo que observo en el libro, y que esa es la parte que se me hace como un poco entrañable, es que te ayuda a observar que cada persona tiene una historia y que su forma de ser es por alguna razón, Ujú. ¿no? Que no tiene que ver contigo, que tiene que ver con sus propias vivencias, o sea, te ayuda a ser más compasivo, a ver Ujú. los personajes de una manera más compasiva. Ujú. Entonces, igual incluso a los monstruos, ¿no? Verlos como de una manera más compasiva. Este, es decir, no, los monstruos, pues, puede ser que no sean, eh, no sé, puede ser que yo sí tenga el poder como de enfrentarlos, ¿no? Ujú. Sí también logro como darme cuenta que, pues, bueno, es que esa parte como que no, todavía no la aclaro bien, pero es que si yo no tuviera ese miedo o esa persona no podría como atacarme, ¿no? Ujú. Entonces, Si, ajá, si yo no resuelvo ese miedo, soy de alguna manera vulnerable a que me ataquen. O si yo no enfrento ese miedo, ajá, mejor dicho. Que de hecho hay una parte en donde precisamente ellos empiezan a identificar como sus fortalezas o aquello que los
mantiene de alguna manera acuerdos, y es con esto con lo que, y juntos, con lo que afrontan este ser, a, a esto, a eso. Es así como lo Todos afrontan. sus poderes, ¿no? Sí. Algo que mencionabas que ya, ya no dije, de la amistad, es que, bueno, igual, creo que a todos, no sé si a todos, pero a muchos nos hubiera gustado o nos gusta, ¿no? Si lo tienen en la actualidad, tener como un grupo de amigos. Y es muy padre porque ahí aprendes como a ser tolerante, como a respetar, como a ver las diferencias, como dices, aunque uno sea como maloso o para la influencia o todos son diferentes. Uh-huh. Entonces tú aprendes a ver esas diferencias como algo natural cuando Uh-huh. tienes un grupo de amigos. Ajá, se vuelve normal y dices frases como, ah, bueno, es que él es así, ¿no? Uh-huh. Es que él es así, ¿no? No es algo que te pongas a pensar, solo sabes que él es así y como que aprendes a convivir con, no sé, con esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Aprendes a entender a las personas, pero sobre todo como a valorar esas diferencias específicamente. Es decir, y además aprendes de esas mismas personas, quizá esa característica de una persona que puede ser como muy maldosa, ¿no? Como, entre comillas, porque no me parece que sea tanto eso, como el malandrín, ¿no? Uh-huh. Que puede ser que sea más seguro de sí mismo o que sea más extrovertido. Tú a partir de la convivencia con esa persona puedes llegar a aprender esas características, ¿no? Uh-huh. Y vas absorbiendo un cachito de cada uno. Uh-huh. Entonces, ajá, y cuando eres niño eso es como magia, porque ya cuando eres adulto, pues eso es como parte de lo que forma tu personalidad actual, ¿no? Cositas que vas tomando de los amigos, ¿no? Uh-huh. Ah, esto me gusta, esto me sirve, o sea, las vas absorbiendo sin querer. Uh-huh. Entonces, igual, esas diferencias, como dices, bueno, puede ser que un amigo llegue, es que yo no parece magia, quizá no es magia, ¿no? Yo lo sé, quizás son, diría Freud, ¿no? No. Son causalidades, o uno mismo busca esa compañía, pero a veces los amigos llegan con la forma de ser, con las características de personalidad que tú necesitas en ese momento. Uh-huh. eh, Puede ser que tengas un amigo que a lo mejor es como más, pues sí, como digo, más extrovertido y a lo mejor su visión de la vida te ayuda a ti como a pasar un problema, ¿no? Uh-huh. Que precisamente tú no alcanzabas a solucionar porque, pues, dentro de tu experiencia no tienes estas características, ¿no? Uh-huh. O igual, a lo mejor un amigo que puede decir, ay, se la pasa llorando por todo, ¿no? Pero igual y te platica una experiencia como más sensible, ¿no? Y te ayuda a entender que los sentimientos, bueno, son importantes, ¿no? Alguien que sea más creativo, alguien que sea más ordenado, es decir, la gente siempre va a tener características que, pues, que no están dentro de tu experiencia de vida, pero convivir con ellos te ayuda a aprenderlas. Uh-huh. Y te hace más Ajá, fuerte, te hace más fuerte, te hace, pues según la etapa, como bien decías, en donde te toque estar con esas personas, tal vez no como magia, si nos vamos hacia el pensamiento mágico de la gente, sí, no es, es magia, yo lo sé. es Parece, pero porque no. parece, exacto, parece, pero no. Es el momento y el lugar y las personas que tienen que estar para que tú afrontes eso que estás viviendo o que aprendas y que tal vez en ese momento no, pero que te acuerdas después, dices, ah, fulanito era así. Inclusive, ¿no? El tener amigos como el ejemplo contrario, como más introvertidos, como más tranquilos, y lo vas a ver en los personajes, como que te ayuda también a tener como un stop, que te vayas más lento o que racionalices y que pienses las cosas de una forma diferente. Y cuando lo checas y cuando lo ves con estos personajes, de vez en cuando te llegan como flashazos de tu niñez y decir, ah, bueno, es que yo me acuerdo que yo era así, o fulanito era así, o ah, yo tenía un amigo, amiga de esta manera,
era como de esta forma. Y también algo que aborda y que se me hace muy lindo es el amor infantil. Cuando se tiene ese Ah, primer amor a los 11 12 años, que empiezan a decir, ay, por Dios, me gusta alguien, ¿no? Y lo manejan de una forma muy tierna, muy, apasionada, eso sí, es algo que debo reconocer, apasionada, pero muy tierna. Eh, como es nuevo, como es no conocido, cuando expresan el amor es así como todo, todo fuerte, todo apasionado, pero sin dejar de ser un amor infantil. Y eso es como también muy, muy, muy bonito. Y hasta el chico el que se enamora, procura no estar ahí cerquita y como que expresa eso de, ay, está cerca la niña que me gusta, me tengo que poner de esta manera para que me vea mejor. actúa natural. Ah, Ándale. Y te pones con tu pose aquí bien sexy, ¿no? Sí, pues te digo, habla mucho de estos personajes en la infancia y a nivel narrativo me gusta mucho cómo va combinando el antes y el después. Entonces, de alguna manera vas leyendo partes de la infancia y luego te manda partes de la adultez, pero que se relacionan. Entonces, pues también vas conociendo cómo van evolucionando las personas y cómo se van convirtiendo en los adultos que son, en las personas que se muestran. Y algo importante también que creo que nos dice el libro es que si no resuelves las cosas cuando eres joven, las vas a tener que resolver cuando eres adulto. Vas a tener que regresar, a lo mejor simbólicamente, vas a tener que regresar al lugar de tus miedos para terminar de ajá. enfrentarlos nuevamente. Ay. Ah. Sí, pues sí, no podemos, a lo mejor, bueno, es que los miedos se van, me imagino que si yo no los resuelvo cuando está chiquito, ¿no? Como Ujú. dices que es un miedo como muy concreto, pues conforme voy creciendo, a lo mejor ese miedo, pues, como que se va transformando en otras cosas, ¿no? O se va juntando con otras vivencias que hacen que yo, pues, como que vaya como que actúe todavía en función de ese miedo, ¿no? Bueno, es que enfrentar los miedos, quizá cuando eres niño, te enseña a enfrentarlos cuando eres también adulto, ¿no? Es decir, si yo aprendo a meterme en la oscuridad cuando soy niño, que es Ujú. como dices un miedo muy concreto, y aprendo que bueno, quizá estando en la oscuridad, de repente ya me fijo que mis ojos se empiezan a acostumbrar, ¿no? Y que entonces sí se puede ver y a lo mejor que no pasa nada, ¿no? Ujú. Este, a lo mejor me voy a dar cuenta de algo muy valioso, ¿no? Ujú. Eh, que cuando sea grande, algo que me dé mucho miedo, tal vez puedo recordar ese momento en el que me metí de lleno a la oscuridad y de repente mis ojos se empezaron a acostumbrar y empezaron a ver, ¿no? Y tal vez cuando sea grande me sea más fácil como enfrentar esas cosas que me generan terror, miedo, no sé, ¿no? Como que creo que algo que puede ayudarnos también el libro es como estar como más un poco más al pendiente de nosotros, ¿no? Ujú. De nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, no sé. am, es decir, estar más al pendiente para no, como dices, no llevar cargando cosas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ujú. Porque al final tenemos que regresar, ¿no? Al final tenemos que regresar. Con mi lámpara, ¿no? Al final te Con una tienes que lámpara abajo. aventar. Sí, te tienes que aventar como adulto y entonces llegas a terapia y dices, tengo muchas cosas, ¿no? Fíjate que también otra de las frases que me gustó mucho y que va relacionado con esto es precisamente que cuando eres adulto y no resuelves cosas que muy concretas, como bien decías, pues es como volver al sitio donde has crecido. Y esta frase que me agradó dice, volver al sitio donde uno ha crecido es como hacer una de esas descabelladas pruebas de contorsionista, meter los pies en la boca y tragarse uno mismo hasta que nada queda.
Entonces, pues sí, sí, como bien dices, a lo mejor ese miedo a la oscuridad persiste y a lo mejor se vuelve en miedo a lo desconocido, miedo a cosas nuevas, miedo a cosas que no veo, miedo a cosas que no controlo. Y entonces cuando ya soy adulto y se vuelve más, pues como más fuerte este temor. Y estoy agarrando el ejemplo de la oscuridad, pero pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Como mucho más complejas. Pues nos toca regresar y contorsionarnos y decir, ay, bueno, ¿de dónde viene y por qué viene y ahora qué hago? Y cómo lo trabajo pues para tener una mejor calidad de vida y para estar como más tranquilo y tener nuestro final feliz, como, Ujú. como a todos nos gustaría. Fíjate que algo que estaba también pensando es que, bueno, algo que les pasó a estos chicos es que pues en su momento no hablaron acerca de lo que les pasó, ¿no? Ujú, Quizá porque no tenían las palabras para decirlo o no lo podían explicar, eh, pero se lo guardaron, ¿no? Se ujú. guardaron muchas cosas y al final, bueno, cuando eran adultos, pues fue ya cuando lo compartieron, ¿no? Quizá porque ya tenían como esta posibilidad de que alguien los escuchara sin que les dijera, ya olvida eso, pero Supéralo. eso ya pasó, ¿no? Sí. Y a lo mejor ya tuvieron más la posibilidad de decir, bueno, es que yo pensaba esto, yo sentía esto, yo me imaginaba esto, cuando eso me pasaba, yo me protegía de esta manera, ¿no? Sin que alguien los invalidara, ¿no? Como diciendo, ay, es un niño, ¿no? No importa, ¿no? Porque yo creo que a muchos nos dijeron esas cosas, ¿no? Más, quizá nuestra generación, no sé si ahorita creo que ya se escucha un poco más a los niños, ¿no? Ya se Ujú. les pone más atención a sus sentimientos, a sus emociones, pero antes, en la década de los 80, pues no nos hacían caso, Ponte ¿no? salivita, ya luego se te pasa. Sí, ¿no? Ponte a lavar los trastes, Deja de llorar ¿no? y ponte a lavar los trastes. Te voy a dar uno a ver si se te quita Ándale, el te voy a dar miedo. uno para ver si lloras Ah, con provecho. ajá, ¿no? Sí. Entonces decías, no, pues sí, ¿no? Ya se me quitó el miedo. Pero bueno, y bueno, no nos enseñaron como a verbalizar, ¿no? O no Ujú, nos enseñaron a expresar. Y pues por eso vamos cargando muchas cosas. Entonces, bueno, muchos papás a los que no les enseñaron a expresar sus emociones o saber que era natural tener miedo, pues bueno, vamos repitiendo patrones, ¿no? ujú, Entonces, este, am, creo que, bueno, a lo que voy es que es importante que hablemos. ujú, Eh, a veces yo les digo a los pacientes, a ver, cuéntame qué pasa, ¿no? Cuéntame, sobre todo cuando tienen, por ejemplo, ansiedad, ¿no? ujú, A ver, cuéntame qué pasó y te empiezan a decir cosas como que se van por la lógica, ¿no? Y ujú, les digo, ¿sabes qué? O me dicen cosas, sí, ya sé que no debo tener miedo de eso, ¿no? ujú, No, a ver, espérate, pero ¿cuál es el miedo, no? Tú platícamelo así tal cual como lo piensas, no te preocupes si es algo absurdo, si es algo que te parece tonto, o no sé, por muy absurdo que te parezca, platícamelo así tal cual. Y entonces es cuando como que bajan un poco pues el nerviosismo o el miedo a ser juzgados, ujú, ¿no? Y entonces te cuentan tal cual, lo que sienten, ¿no? Bueno, es que la verdad, en realidad yo tengo miedo, de quedarme sola, ¿no? ujú, De estar sola o de que mi pareja me abandone o por eso como que porque cuando yo era niña yo vivía sola y bueno, yo me di cuenta de que eso no me gustaba porque estaba triste y por eso ahora me mantengo con una pareja que a pesar de que es violento, pero siempre llega a la casa, ¿no? ujú, O sea, siempre hay alguien en la casa. ujú, Entonces, no importa que sea violento, pero el miedo es quedarme sola, ujú, ¿no? Entonces, eso parece muy irracional, pero cuando tú lo revisas con la persona, pues en realidad lo que está haciendo es resolver su problema, ujú. ¿no?
al miedo a que no haya una persona específicamente, físicamente en casa, ¿no? Ujú. Entonces, a veces los miedos no obedecen a la lógica de la razón. Y eso es lo que yo les digo a las personas, porque dicen, es que cómo resuelvo mi problema, ¿no? Y le digo, bueno, es que no nos vayamos por lo lógico, ¿no? Vámonos por lo que es ilógico. Y hay una escena que me gusta, bueno, no sé, igual no les quiero pues, hacer spoiler, pero hay una parte, bueno, nada más donde un personaje cuando está platicando como, eh, bueno, ya vieron la película también, ¿no? Y si no, véanla, y lean el libro. Ya no me importa nada, no, no es cierto. Este, bueno, este chico está platicando cómo mataron a su amigo, Ujú. pero después platica esa escena en donde él vio a Pennywise y él platica que vio unos globos en el lago y él platica cómo vio que el payaso se llevó el cuerpo de su amigo. O sea, platica cosas que él vio y me fascinó que el policía le dice, ¿cómo va a ser posible eso? Y le dijo el chico, no lo sé, Ujú. pero él lo vio. Y Ujú. me fascinó eso porque le dice, es que, ¿cómo va a ser posible eso? El chico solo se quedó como pensando en su imagen, que para él sí fue muy real, o sea, él sí la vio, Ujú. y le dijo, no lo sé. Sí. Ahí se quedó, ¿no? Ujú. No lo sé, pero el punto es que sí Para él fue fue real. posible y sí fue real, Ujú. ¿no? Entonces creo que esa parte a mí me gustó mucho, porque dije es que así pasa con los problemas emocionales, así nos pasa con los miedos, que nos dicen, ¿cómo es posible que yo esté con alguien que me pegue? ¿Cómo es posible que yo me autosabotee? ¿Cómo es posible que yo, ay, no sé, ay, no se me ocurren más problemas ahorita, ¿no? Bueno, con eso tenemos. De la línea, ¿no? Pero, sea cual sea el problema que tengan, ¿no? Cuando se pregunten eso, ¿cómo va a ser, cómo es posible eso? Pues no lo sé, ¿no? Pero así fue, así es. Y ahí está. Y ahí está. Ujú. Y hay que platicarlo así, tal cual. Obviamente, pues, cuando se lo platicamos a un amigo, tal vez él nos va a dar... Ahí es donde hablamos también de la amistad, ¿no? Cuando se lo platicamos a un amigo, un problema, tu amigo lo que va a hacer es darte una solución desde su experiencia, desde su visión, y va a tratar de ayudarte. Probablemente dentro de ese tipo de comentarios, a lo mejor diga uno donde la riegue, a lo mejor te diga échale ganas, a lo mejor Ya te va no a te decir pongas algo ansioso. que sí, ¿no? Y tú dices, ay, pero ¿cómo me dice eso, no? Y puede ser, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que me hablan por teléfono y me dice, es que yo le dije a un amigo o es que yo le platiqué a mi vecino y me dijo esto, ¿no? Por ejemplo, es que yo le dije que yo iba a tomar medicamento para la ansiedad Ujú. y me dijo, no te tomes eso porque el primo de un amigo se lo tomó y se volvió loco, ¿no? Y me dice, y eso me puso más mal, ¿no? Ujú. Y digo, bueno, a ver, espérate, ¿no? La gente no te dice esas cosas porque sea mala, ¿no? Ujú. La gente te dice eso porque pues esas son las herramientas que a ellos les han funcionado para salir adelante. Entonces, pero lo, no se trata de enojarse con ellos, se trata de tomar lo bueno que te den, pero si quieren realmente hacer un trabajo personal, pues vayan a terapia. Llámenle a Dulce. Llamen a la línea también. Pero fíjate que también está retomando un poquito lo que platicas, está del otro lado, ¿no? También valdría la pena que como amigos nosotros mismos empezáramos a ser más compasivos y amables con los miedos de los otros y Sí, entender que si de por sí es difícil que te lo esté contando, pues dejarlo que lo cuente. Y así como de irreal puede ser, pues a la persona le está doliendo, a la persona le está generando un malestar y que a veces ni siquiera necesitas tener como la palabra mágica para que tu amigo ya no tenga miedo. O sea, simplemente con el hecho de que lo escuches y de que se vale inclusive decir, sí, es cierto, yo también tengo miedo de eso, ¿no? Y a lo mejor los dos se así, agarren con su lamparita, pero pues ya están los dos juntos, ya están los dos acompañados
ya están los dos, pues no se sienten solos de alguna manera, ¿no? Y saben que eso que están viviendo es válido, y ya si se tendrá que trabajar o no, pues ya se verá con el tiempo adecuado, pero creo que también de repente se nos olvida eso, ¿no? Cuando dicen, trabaja con tus redes de apoyo, uno se siente y dice, órale, que vengan mis redes de apoyo, pero se nos olvida que también nosotros podemos ser la red de apoyo y la amistad y quien valide y escuche ese miedo de la otra persona. Entonces, también hay que ser amables y sensibles un poquito con los temores y las inseguridades de las otras personas, que en algunas cápsulas lo he platicado, ¿no? Que ya sea que si te está pasando de forma real o si tu cerebro te está haciendo imaginarlo, tiene el mismo efecto en tus emociones. El cerebro no distingue si es real o imaginario, igual te dispara las sensaciones de miedo. Entonces, pues si te están contando algo, si te están platicando algo, no lo invalides, escúchalo y acéptalo y di, bueno, ok, va, te está doliendo, te está lastimando, a lo mejor no lo entiendo, pero aquí estoy a tu lado y pues, vamos a tratar de, de escucharnos mutuamente, no nada más no nada más espero que la gente me escuche a mí, sino también escuchar. Ay, qué bonito libro. Bueno, creo que es importante que se pudiera incluir este libro como en la biblioteca general, porque es un libro de verdad fácil de leer. O sea, está gordo, pero es fácil de leer. Los personajes están muy bien construidos, empatizas mucho con ellos, habla mucho de esto que les decimos de la amistad, de cómo trabajar los miedos, a nivel metafórico, no es que les vayan a dar como la receta, es una metáfora. Y, y además se nos quita como esta idea que, que tiene de repente la película, que es un libro de terror. Es un libro de suspenso, sí tiene su parte como del payasito que te llega a generar cierto escozor, cierto temor, pero no es algo que te vaya a hacer que no te duermas. Es un libro que yo considero que es para mayores de edad, porque si hay como escenas un tanto violentas y si tú consideras que no puedes soportar escenas muy violentas en tu lectura, porque una cosa es la película, que ya te muestran las cosas ahí, pero luego habemos los que somos como muy imaginativos y nos vamos un poco más allá. Entonces, si tú consideras que tu imaginación es demasiado, yo considero que tú mismo miras si vas a aguantar las escenas violentas. Pero fuera de eso, la verdad es un libro que es amable de leerlo, te deja un buen sabor de boca, está muy bien escrito, los personajes son bonitos y vale la pena hacer la comparación entre el libro y la película. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Por qué lo estás leyendo? Bueno, en primera porque me dijiste que lo leyera, no, no es cierto. ¿Por qué me lo ordenó? Bien concreta, ¿no? No. Bueno, porque, bueno, cuando me dijiste que lo leyera me dio miedo, pero dije, órale, va, pues parece que es una buena idea. Este, pues lo quería leer para ver las diferencias entre la película y el libro, eso fue la primera razón. Son muchas. Creo que deben de leerlo porque es un libro, bueno, lo puedo decir como muy rico, como en realidad es un libro muy profundo. Igual no es un libro que, no es una historia de terror. Este, es, bueno, me está dando una imagen totalmente distinta de la película. Creo que la película pues es muy superficial. Bueno, quizá hay escenas que son como profundas. Um, Creo que te puede ayudar a tener como más cultura. Porque te pones a investigar, ¿no? Lees algunas cosas y dices, oh, eso de dónde sale, de dónde viene. Este, Te puedes poner a investigar un poco acerca de los personajes. Um, ¿Qué más? Pues es un libro que te puede como, pues te puede ayudar a, no sé, como contactarte un poco contigo mismo también, ¿no? Este, y pues es un libro como muy entrañable.
Bueno, pues entonces es un libro que de verdad vale mucho la pena, que si ustedes quieren empezar como a encontrar un poco más de libros sobre terror, si quieren leer algo de Stephen King, por ejemplo, es un muy bonito libro con el que pueden iniciar. Les decíamos, está muy bien escrito. Hagan la comparación entre la película y el libro, se van a encontrar con unas cosas bastante curiosas. Y bueno, sabemos que este ha sido un podcast particularmente largo. Esperamos que les haya gustado, que se hayan reído un ratito con nosotras y no se les olvide, el miedo está ahí por una razón. No tenemos por qué huir de él, simplemente aprender a enfrentarlo y a saber para qué está ahí. Y esto sería todo de mi parte. Ya saben, me pueden seguir por mis redes sociales de Dulcemente, por Facebook, por Instagram, @oficialdulcemente. Y a mi super invitada del día de hoy, a la cual le doy las gracias y en un ratito más le doy la palabra. La pueden encontrar en Facebook como Lily Lemon, si la quieren contactar. También es muy buena psicóloga. Está muy vinculada también con el apoyo y rescate de animalitos, de gatos. Y como les dije en un principio, también es mi principal inspiración para volver a tomar la bicicleta. Espero hacerlo en estos meses. Lili, muchas gracias por acompañarme. No, muchas gracias a ti, Dulce, por la oportunidad. Espero haberlo hecho bien. Y sí, me pueden encontrar en Facebook como Lily Lemon, Lily con Y. Importante. Y pues cualquier cosa por allá andamos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por seguirnos hasta el final. Me despido, que tengan una excelente semana y no se les olvide, nos vemos el próximo viernes para tomarnos otro café con Dulce. Hasta luego.